la lucha, cuando dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra obras de maldad que están en los vientos, o sea, huestes de maldad que están en los vientos. Empezamos a entender nosotros que esto no proviene de nosotros, sino de una entidades espirituales que por supuesto no quieren que usted levante sus manos, que usted alabe a Dios y mucho menos que usted sea salvo para una eternidad. Y hoy vamos a compartir algo interesantísimo, de lo mismo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Usted se acuerda que estuvimos hablando la semana pasada? La semana pasada estuvimos hablando de la higuera, pero lo comentamos algo muy por arriba esto, ¿verdad? No nos metimos a más profundidad. Entonces hoy terminamos esto, porque vamos a seguir con más cosas, las cuales, como le digo una vez más, esto incumbe a nosotros, nos interesa a nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos de ver los tiempos, analizar los tiempos y tener mucha precaución, porque en cualquier rato nos vamos con el Señor, en cualquier rato el Señor aparece. Una cosa en la cual sí podemos estar seguros, que el tiempo está cerca. Entonces no podemos, ¿verdad?, estar jugando a la iglesita. Ojalá y no se me entristezca por esto que le estoy diciendo. No es tiempo de jugar a la iglesita, de solamente ir a la iglesia como si fuera una pastilla calmante, no, sino de ir a la iglesia con el propósito de ir a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Porque ir a la iglesia, eso es, buscar a Dios en el momento que estamos, con todo nuestro corazón, y tener un corazón fértil. ¿Cómo es un corazón fértil? Bueno, un corazón fértil es aquel corazón que abre sus puertas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la mente de Dios. Aquí es donde en esta palabra de Dios están todos los pensamientos de Dios. ¿Qué piensa de nosotros? ¿Cuáles son las promesas hacia nosotros? La especie más rara, sobre todo el universo, somos nosotros. Y también espero que con esto que también no se moleste y no se ofenda, porque también somos la especie más atrasada y más autodestructiva, porque hay unas especies, otras entidades, posiblemente huestes de maldad que están en los vientos, que estas especies están pero súper inteligentes. Súper inteligentes, están súper avanzados, pero también con una maldad también súper avanzada también. Por el otro lado también tenemos los ángeles de Dios, que estos ángeles de Dios, ¿verdad?, son los protectores de nosotros, los seres humanos, donde dice la escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme. Entonces están estas entidades, están los ángeles de Dios, y son cosas que solamente se pueden comprender, ¿verdad?, dentro de la mente de Dios, buscando de Dios, yendo a la iglesia, buscando, Señor, hoy abro mi corazón, ¿qué tienes para mí, para darme? ¿Qué es lo que tú me vas a dar de alimentación en este día? Y seguir escudriñando mediante la semana, seguir buscando mediante lo que usted encontró, seguir leyendo, seguir buscando, y usted verá que Dios va a abrir su mente en una forma bendecida para su vida. Y hoy vamos a ir a Lucas, a Mateo. Me gustaría dar un repaso de lo que hablamos la semana pasada, porque es necesario que nosotros analicemos los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Sabemos nosotros hacia dónde nos dirigimos también. Si así seguimos, dice la palabra de Dios, usted sigue leyendo Mateo, usted se va a encontrar con aquella palabra de Dios donde dice, bienaventurados cuando venga el Señor y los encuentre haciendo así. Entonces es bien bonito que estemos nosotros atentos a los tiempos y que Dios nos encuentre haciendo así. ¿Cómo? Que Dios nos encuentre velando, que nos encuentre buscando de su presencia, que nos encuentre no desanimados, y mucho menos, porque un hombre y una mujer desanimados son personas que están totalmente desamparados. ¿Por qué razón desamparados? Bueno, porque una persona desanimada es capaz de decir, Dios no existe, Dios no me contesta, entonces ya aquí está, Dios no puede hacerlo a la fuerza, que se acerque. Dice la palabra de Dios que es muy bueno que aquel que se acerca le hay. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 32, donde vamos nosotros a empezar a ver algo interesante que quedamos de la semana pasada.
Mateo 24:32. ¿Lo tenemos? Amén. Mire lo que dice. De la higuera Aprende. aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Una vez más, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera. Antes de la entrada a Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo se encuentra con una higuera. El Señor Jesucristo buscaba fruto en ella. Posiblemente no era el tiempo de fruto. Pero en esta enseñanza, Jesucristo nos da directamente la clave para darnos cuenta que no era el problema con una planta o un árbol frutal, sino que el problema era con una nación que hasta el tiempo que aparece el Mesías en sus tierras, o sea, el Señor Jesucristo, cuando aparece en su tiempo, en esa temporada, no encontró fruto en ella, en esa nación de Israel. Al contrario, se encuentra con una nación totalmente desubicada en cuestión de la misericordia hacia el prójimo, de que aquella nación compartiera bien la palabra de Dios hacia aquellos que les rodeaban. Había personas, por supuesto, muy buenas personas que buscaban a Dios en su corazón. El templo de Jerusalén en esa época estaba vigente todavía. Había sido reconstruido, estaba vigente. Y el Señor Jesucristo se refiere a aquellos hombres que compartían la palabra, aquellos que tenían la lectura de la palabra, como era el fariseísmo y los saduceos. Eran personajes que no eran personas sinceras para compartir su palabra, de manera que estas personas, lejos de instruir un pueblo, una nación en lo que era la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios, eran hombres que tenían al pueblo de Dios totalmente confundido. Jesús en una ocasión viene y les dice, sepulcros blanqueados, les dice. Se está dirigiendo a aquellos hombres que eran que estaban para compartir el conocimiento de Dios a la nación de Israel. Pero Jesús agarra totalmente algo contra ellos, porque no eran personas sinceras de su corazón, sino que eran personas que lo que estaban ellos esperando, un personaje que llegara en un caballo blanco, ¿verdad? Y que detrás de él trajera un gran ejército para que los viniera a librar de la opresión romana, que eran los que estaban en esa época de la venida de nuestro Señor Jesús. Era el cuarto imperio de la profecía de Daniel, que estaba ubicado en esa época. Entonces viene Jesús, un hombre humilde, naciendo en un pesebre. Cuando baja a Jerusalén ese domingo de Ramos, lo ven cabalgar en un burro, hijo de carpinteros, y con todo aquel egocentrismo que tenían aquellos personajes en Israel, por supuesto empezaron a ponerle el ojo, a decirle, tienes demonios, mientes, y lo deshicieron, lo despedazaron al Señor, viendo lo que Él vino y hacía milagros, daba la salvación y todas estas cosas, ¿verdad? Lo hicieron pedazos. Entonces, por supuesto que el Señor vio esto en su nación, en su pueblo. Él no encontró ningún fruto espiritual en ellos. Acuérdense que los frutos son espirituales cuando hablamos de esto. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, y nada de esto encontró Jesús en su nación.
Por lo tanto, Jesús viene, no encuentra fruto en aquel arbolito, en aquella higuera, y la maldice. Y ahí queda Israel ciertamente con una maldición encima de ellos. Cuando se los aclaro más fácil, cuando Jesucristo viene a ser juzgado y puesto para ir al Calvario, a la cruz, lo primero que dice aquel hombre, ¿a quién te suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás, suéltanos a Barrabás. Porque siempre se tuvo esas fiestas en Israel, que ese día se soltaba un culpable, se soltaba un malhechor y se le daba la libertad. Era tiempo de jubileo. Entonces la gente comenzó a decir que soltaran a Barrabás. Por lo tanto, aquel hombre que se lavó las manos, ¿quién fue? Pilatos. Se lava las manos dándoles a Barrabás como el hombre siendo libre y tomando al inocente para hacerlo culpable. Pero no fue la culpa de Pilato, sino de aquel mismo pueblo que dijo estas palabras: la sangre de él, hablando de Jesús, caiga sobre nosotros y sobre nuestras familias. Y aquí comienza la maldición en el pueblo de Israel. La sangre de Cristo como culpa cayó sobre ellos hasta nuestros tiempos. Sigue esta carga tan pesada en el pueblo de Israel. Bien, Jesús maldijo la higuera refiriéndose a la nación. Jesús habla aquí y dice lo siguiente, Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bien, cuando ya el verano está cerca. ¿Usted sabe cuándo es el verano? ¿Ustedes saben cuándo es el verano? El verano normal se da entre el 21 de junio hacia adelante. Aquí comienza el verano. Cuando Israel brota como nación. Israel brota como nación cerca del verano. 14 de mayo de 1948, Israel resurge de las cenizas y comienza a dar fruto. Muy bien. ¿Cómo sabemos esto? Es la única nación de todas las naciones del mundo, según la profecía de Isaías, que ha sido surgida en un solo día. Israel y nadie más es la única nación que ha surgido en un solo día. Vamos a ir por favor a Isaías. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Capítulo 66. Versículo 8, por favor.
¿Lo tenemos todos? Dice así. Esta es una pregunta. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación? Sí dice así, ¿verdad? Amén. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, ¿qué cosa? Estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Mucha atención con esto. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra ¿en cuánto? En un día nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Quién es esta nación? Israel. ¿Cuándo nació esta nación? Esta nación no tenía identidad, esta nación. Era una nación totalmente invadida por el mundo entero. Aún Roma piensa que Jerusalén es de ellos. Por favor. Roma dice que Jerusalén es de ellos. ¿Cuándo nace esta nación? En un día. Esta nación nace en un día, mayo de 1948, cuando Israel se proclama nación soberana, independiente entre las naciones del mundo. Y aquí nace, aquí brota, aquí están los brotes de la higuera. ¿Cuándo es? Cerca del verano. Mayo, 14 de mayo, para el 21 de junio, échele cuentas, cuando ya el verano se acerca. Cuando ya el verano se acerca. Aquí nace una nación. Qué maravillosa es la palabra de Dios que nos da con exactitud. Escúcheme bien, y quiero ser muy claro con esto. No el día ni la hora. Nadie la sabe. Pero el Señor Jesucristo nos dejó claves contundentes donde dice, cuando veas estas cosas, todo Mateo explica al Señor su venida. Nadie sabe, él mismo dijo, ni la hora, ni aún los ángeles del cielo saben. Pero nos deja saber, pero pónganse listos cuando empiece a suceder estas cosas. Nosotros, escuchen hermanos, nosotros hemos sido la generación que hemos sido testigos de pestes, guerras, terremotos, maremotos. Sí o no somos la nación que hemos sido testigos de todas estas cosas. Ponga atención, ¿seremos nosotros la última generación sobre la tierra? Después del nacimiento de Israel, dice el Señor Jesucristo, aquí mismo lo acabamos de leer nosotros, que después del brote de la higuera no pasará esta generación, ¿verdad? No pasará esta generación. Después del nacimiento de la higuera, vamos otra vez allá a Mateo. Mateo 32, 24, 32. ¿Lo tenemos? Miren, pongamos mucho cuidado en esto. De la higuera frente a la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y ¿cómo? A las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Escuche, no es el fin ahí.
no es el fin ahí. Ahí solamente entramos a un tribulación, a una pretribulación donde estamos en un principio de dolores. Más adelante usted sigue leyendo y el Señor da claramente las señales y dice, cuando el sol se oscurezca, y entonces vámonos. Dice, volamos, nos vamos. Entonces, no pasará esta generación hablando de la higuera que florecerá. ¿Quién es la higuera? ¿Se acuerda quién es la higuera? Israel. Vamos a ver con la Biblia. Que es interesante que podamos irnos con la Biblia y no con nuestras ideas ni con lo que nosotros decimos, sino que la palabra de Dios, hermanos, se interpreta. ¿Cómo se interpreta? Sola. Es un engranaje tan perfecto. Dios, el Espíritu Santo de Dios escribe o da a aquellos hombres para que escriban exactamente lo que iba a pasar. Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9, versículo 10. Vamos a ver de qué higuera estaba hablando el Señor Jesús ahí. Recuerde, Israel, la nación de Israel ella se ha puesto como tres frutos que son los símbolos de prosperidad, bendición y promesa en Israel. Mire esto: uvas, olivo, ¿y qué más? E higos. Uvas, olivo e higos. Son los tres árboles que le dan todo esto a Israel como nación. Y vamos a ver ahorita, ¿lo tenemos todos? Oseas 9:10. Todos lo tenemos. Mire lo que dice: como uvas en el desierto, ¿hallé a quién? A Israel. A Israel. Como la fruta temprana, ¿de qué cosa? De la higuera. De la higuera en su principio. Vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿A quién halló? A Israel. ¿Y quién es Israel? La higuera. Vemos con la palabra de Dios quién es Israel realmente y de qué habla nuestro Señor Jesucristo y de qué nos habla la Biblia cuando se refiere a la higuera, a los frutos. Una vez más, demos de lectura: como uvas en el desierto, hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera. ¿Cierto? Como la fruta temprana de la higuera. A Israel, refiriéndose a Israel como estos árboles frutales: la uva, el higo, el olivo, por supuesto, eso es el olivo real. Vamos a seguir leyendo más pasajes bíblicos. Habacuc. Habacuc capítulo
3, versículo 17. ¿Lo tenemos? Habacuc 3, 17. Leemos. Aunque, ¿qué cosa? La higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios de mi salvación. Refiriéndose otra vez a la higuera, por supuesto, puesta a la nación de Israel. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 24. Versículo 3 y 7. Jeremías capítulo 24, versículo 3 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se puede comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos hijos buenos. Así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. El 7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me será por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Miren, aquí es los 70 años que fueron cautivos a los caldeos. Acuérdense que los caldeos fue el imperio de Nabucodonosor babilónico. 70 años ahí, los entregó ahí. Y esta nación siempre se ha mantenido de una forma u otra, cautiva o invadida. Después de que aquellos hablaron que la sangre de aquel cayera sobre ellos y sus familias, Israel se ha encontrado por todos lados, el pueblo, ellos. Después de los 70 años de la crucifixión y resurrección de Jesús, ellos, todos ellos, por todos lados. Esto se le llamó la diáspora. La diáspora. Diáspora quiere decir dispersos. Y se empezaron ellos a dispersar por todas las naciones. A donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar judíos. Porque están dispersados por el mundo entero. Casi 2000 años dispersos. Dios, la palabra de Dios les prometió que un día Él los iba a regresar a todos. Mucho ojo con esto. 1948,
cuando tienen su independencia, todos los judíos empiezan a regresar. Millones, no creo usted, millones en una nación tan pequeña comenzaron a regresar otra vez a su nación, a Jerusalén, a Israel, a su patria. Hasta 1948 comenzaron. Y a partir de ahí, Israel comenzó a ser un pueblo próspero en lo que usted guste. Medicina, armamento, tecnología, computación y todo este tipo de cosas. ¿Quién puede hacer esto solamente sino Dios? Darles flores en los desiertos. Darles frutos en los desiertos. Tienen irrigación que Dios les dio la bendición de que pudieran tenerlo y gozar de todo ello. Ahora, no pasará esta generación después de que Israel florece, 1948, 14 de mayo. No pasará esta generación, dice el Señor Jesús, cuando la higuera florezca. ¿Qué es una generación en la Biblia? Vamos a Salmo 90. Salmo 90, versículo 10. ¿Lo tenemos? Amén. Salmo 90, versículo 10, dice así: los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70 años. 70 años. Y si en lo más robusto son, ¿cuántos? 80 años. 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. Y volamos. ¿Qué va a pasar? Y volamos. ¿Sabe usted quién escribió este salmo? Moisés. Miles de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Moisés lo escribe y nos metemos a las profundidades de aquí de este texto, sus originales? ¿Por qué razón no escribió Moisés: nos morimos, nos entierran o nos sepultan? ¿Qué dice? Volamos. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Para volar, para reunirnos con el Señor, ¿dónde? En las nubes. La Biblia, hermanos, está súper, pero súper llena de información de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y nos da un acercamiento exactamente de acuerdo a los tiempos, en qué tiempo nos encontramos en estos momentos. Que las profecías que se escribieron en el pasado se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Ahora, esta es la pregunta: ¿seremos la última generación? Yo me atrevo a decir que sí. 70 años. No pasará esta generación después de que la higuera fortalezca. ¿Cuánto es una generación? Lo acabamos de ver, 70 años. ¿Cuántos años hace que Israel cumplió años de su independencia? Israel cumple 70 años en el 2018. ¿Cuánto tiene a esta fecha Israel de edad como independiente? 72 años, ¿cierto? Entonces, 72 años. Y si estamos viviendo extras, lo más robusto, dice la palabra de Dios, 80. Esto no estamos poniendo fecha, ni día, ni hora, sino de acuerdo a lo que estamos leyendo, viendo la Escritura y analizando la Escritura. 80.
el más robusto, el que comió bien, el que no, ¿verdad? No se maltrató, no maltrató su cuerpo, no bebió, no usó drogas, sino que por ahí 80, el más fuerte, el más robusto. Entonces, si hace 72 años que Israel cumple años de su independencia, del nacimiento y brote de la higuera, del regreso de la diáspora, porque ese es el regreso de la diáspora en 1948, 14 de mayo. Entonces quiere decir que allí comienza algo nuevo. 1948, para nuestros tiempos, estamos viviendo ya 72 años después del brote de la higuera. Una generación son 70 años, el más robusto 80. Quiere decir que posiblemente estemos viviendo tiempos extras sobre la tierra. Posiblemente. Ahora, y si es que hay que llegar a los 80, el más robusto y el más fuerte, dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente y no desmayes. ¿Qué pasará de aquí a 8 años? Estaremos ya en el principio de dolores. Eso es ni dudar que estamos en principio de dolores. ¿Cuál es entonces ya que suene la alarma total de que nos vamos? Bueno, la alarma total de que nos vamos es cuando escuchemos que en el Medio Oriente se firmó la paz. ¿Por qué los cristianos tanto mencionan a Israel? ¿Por qué quieren tanto a Israel? Porque de ahí viene nuestra salvación. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias a los judíos está la salvación. Él era judío, Jesús era judío. El Mesías fue escogido. ¿Cómo es posible que entre tantas naciones del mundo Dios haya tomado un pedacito tan pequeño de la tierra, Israel, para ahí escogerlos a ellos y de ellos traer al Salvador del mundo? Ahí le plació a Dios sacar un Salvador. Entonces nosotros estamos tan cerquitas de irnos con el Señor, y la Biblia nos da datos, pero bien súper buenísimos. Por ejemplo, como en la semana 70 de Daniel, cuando salen a la reconstrucción de la ciudad hacia la muerte del Mesías, ¿cómo se cumple el tiempo tan perfecto? Es la profecía más exacta que la han analizado científicos y tanta gente que la han analizado. Se ha cumplido tan a la perfección, de ahí de la salida de la construcción de los muros hacia la muerte del Mesías. Se ha cumplido a la perfección 79 semanas. Nos falta posiblemente los 80 para llegar a los 80, que 7, 8, 10 años, el día ni la hora. Escuche, el día ni la hora, nadie lo sabe. No estamos poniendo fecha, estamos analizando qué tan cerquitas estamos, como dijo Moisés, de volar, no de morirnos, no ir de la sepultura, sino volamos, nos vamos. Las escrituras son maravillosas en cuanto a los datos que nos da. En ocasiones nos quedamos sorprendidos de los datos tan maravillosos que la escritura nos da, porque pues es la mente de Dios, y Dios sabe bien y es perfecto en lo que hace, conoce lo que Él hizo, lo que va a hacer por siempre. Y quiero leerles un último versículo. Si gusta acompañarme a leerlo, Lucas 19:13. Lucas 19:13 dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿Qué tenemos la iglesia que hacer nosotros? Seguir sí en nuestras labores,
seguir nosotros echando a andar nuestros talentos, pero lo más importante, seguir sirviendo a Dios con gozo, con alegría, con la esperanza y con la fe de que Él un día volverá. Y bienaventurados somos si nos encuentra haciendo así. Sí, en nuestras labores, pero acuérdese, sirviendo a nuestro Dios con gozo. De manera que esto no es extremismo. Mucha gente puede pensar que, bueno, viene el Señor y nos tiramos al extremo. Yo ya para qué echo a andar mis minas, mis talentos. No hay necesidad de eso. Podemos seguir en nuestras labores, pero nunca jamás irnos al extremo y decir, me abandono, ya me dejo morir, pero acabo el Señor ya viene. No. Una de dos. O el Señor nos levanta estando nosotros de pie, o de la tumba nos saca. Una de dos. Pero que nosotros nos tiremos a decir, no, ya para qué, ya esto ya no sirve, ahí viene el Señor, mejor lo espero, ya no. Tenemos que seguir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Seguir luchando, seguir avanzando, seguir con nuestras minas, con nuestros talentos, pero siempre sirviendo a Dios con gozo. De manera, recuérdenlo, de manera que la Biblia nos da datos importantísimos de que la nación es la higuera, la nación de Israel es la higuera, de que esto se cumple en 1948, 14 de mayo, y que de ahí no pasaría esa generación, y vemos datos bíblicos, y hay mucha más información, que nos llevaría muchísimo más tiempo para poder comprobar que las profecías después de 1948, de acuerdo a la Biblia, se cumplieron. ¿Qué esperamos nomás? Lo único que esperamos nomás es que el Señor nos saque de aquí en un rapto, en un arrebatamiento. Volamos, como dijo, como leímos por ahí en el Salmo 90:10. Salmo 90:10 es un salmo interesantísimo, escrito por Moisés. Analícelo, míralo. Dice que la vida del hombre es como la hierba del campo. Está, y a la mañana ya marchita, se acaba. Así es nosotros también, de acuerdo a las Escrituras. El hombre en la tierra no es eterno, tiene un límite de vida, y ese límite de vida lo acabamos de leer, 70 o 80 el más robusto. De manera que de acuerdo a la generación que nos habla la Biblia, que no pasará, pongámonos contentos, no a temblar, contentos. Porque vivimos el tiempo, escuche, somos la generación que es muy posible que vivamos el tiempo en el cual en estos tiempos nos vamos a un lugar que jamás, nunca jamás, ni en la ciencia ficción ni por aquí nos ha pasado. El apóstol Pablo dijo, fui a un lugar donde ojo jamás vio, ni oído oyó. O sea, es algo sorprendente. Y por eso dice el apóstol Pablo que vale la pena este sufrimiento momentáneo que nosotros vivimos en la tierra, no se compara con las grandezas venideras de Dios allá, que el Señor tiene preparado para los suyos. Vamos a dar gracias en esta tarde.